En el pequeño pueblo donde se encuentra el antiguo exconvento de San Francisco, las leyendas de terror comenzaron a tejerse a medida que los trabajadores excavaban para dotar de agua al histórico lugar. La comunidad estaba llena de historias sobre sucesos inexplicables y fenómenos paranormales que rodeaban el antiguo edificio. La excavación, destinada a mejorar las condiciones del lugar, pronto se convirtió en un oscuro capítulo de terror. Los trabajadores se encontraron con una serie de fósiles, pero lo más inquietante fue el descubrimiento de 2 dientes enormes que no coincidían con ninguna criatura conocida. La población, al ver estas extrañas reliquias, empezó a especular sobre la posibilidad de que pertenecieran a un monstruo ancestral que yacía enterrado bajo el convento. A medida que avanzaban las obras, los lugareños afirmaban escuchar rugidos aterradores que resonaban en la noche, y algunos aseguraban haber visto sombras imponentes moviéndose entre las paredes del convento. Los trabajadores, por su parte, comenzaron a experimentar fenómenos extraños, herramientas que desaparecían misteriosamente, luces que parpadeaban sin razón aparente y la sensación constante de ser observados. Las leyendas locales cobraron aún más fuerza cuando se reportaron temblores intensos, precedidos por retumbos ensordecedores. La gente del pueblo creía que estos eventos estaban vinculados al despertar del supuesto monstruo enterrado bajo el convento. Se corrió la voz de que la bestia ancestral estaba furiosa por haber sido perturbada, y su ira se manifestaba a través de estos fenómenos sobrenaturales. A medida que se extendía el pánico en la comunidad, algunos habitantes afirmaban haber visto sombras de enormes garras deslizándose por los pasillos del convento durante la noche. Las leyendas sugerían que el monstruo buscaba venganza, y los más valientes intentaron realizar rituales para calmar su espíritu, pero los fenómenos extraños persistían. El exconvento de San Francisco se convirtió en un lugar temido, evitado por los lugareños durante la noche, y la leyenda del monstruo enterrado bajo sus cimientos perduró, y la historia se transmitió de generación en generación, como una advertencia sobre los peligros de perturbar lo desconocido. A medida que la noticia de los misteriosos dientes y los fenómenos sobrenaturales se extendía, la atención de científicos y expertos se centraba en el pequeño pueblo y su antiguo convento. La curiosidad por descifrar el origen de estas extrañas reliquias llevó a un grupo de arqueólogos y paleontólogos a visitar la zona en busca de respuestas. Fray Antonio, el encargado del convento, guardaba celosamente los dientes en un relicario especial. Aunque la población estaba convencida de que estos pertenecían a un monstruo, Fray Antonio, hombre de fe y razón, se negaba rotundamente a aceptar tales afirmaciones. Él insistía en que los dientes eran simplemente restos de alguna criatura antigua, posiblemente extinta, y que no había razón para temer. Los científicos comenzaron una exhaustiva investigación para determinar la naturaleza de los dientes y su posible origen. Realizaron análisis detallados, comparaciones con restos fósiles conocidos y consultaron con expertos en diversas disciplinas. Sin embargo, cada respuesta parecía generar más preguntas. La datación de los dientes indicaba una antigüedad asombrosa, pero no se encontraban coincidencias con ninguna especie conocida. Mientras la investigación avanzaba, los fenómenos paranormales persistían en el convento. Los científicos, intrigados tanto por los restos como por los eventos sobrenaturales, decidieron explorar el lugar en busca de pistas adicionales. Durante las investigaciones, experimentaron fenómenos inexplicables, luces parpadeantes, sombras que se movían en las paredes y murmullos ininteligibles. La tensión entre la explicación científica y las creencias populares creaba un ambiente cargado en el pueblo. Fray Antonio se encontraba en medio de este conflicto, tratando de equilibrar su fe con el deseo de comprender los misterios que rodeaban al convento. A medida que la investigación avanzaba, se revelaron conexiones inesperadas entre los fenómenos paranormales, los dientes antiguos y los temblores que estremecían la tierra. La historia tomaba giros inesperados, y el pueblo se encontraba atrapado entre la ciencia y la superstición, la dualidad de explicaciones, una basada en hechos tangibles y la otra en leyendas arraigadas, mantenía a la comunidad preocupada.
sin saber si debían temer a un antiguo monstruo despertado o simplemente aceptar las explicaciones racionales de la ciencia. Los obreros por su parte contaron a sus familiares y amigos que en la profundidad del pozo, hasta donde iban los trabajos, sentían al bajar un aire frío que recorría sus cuerpos, para después escuchar con claridad rugidos de fieras y una especie de enormes retumbos precedidos de fuertes temblores. Todas estas extrañas circunstancias provocaron que los albañiles y obreros decidieran renunciar a continuar perforando, lo cual causa tremenda contrariedad en el fraile franciscano, quien a pesar de haberles explicado que los dientes pudieron haber pertenecido a algún animal prehistórico, no logró convencerlos de regresar a sus labores. La renuncia masiva de los obreros sumió al fraile franciscano, Fray Antonio, en una profunda contrariedad, a pesar de sus intentos por convencer a los trabajadores de que las extrañas circunstancias eran simplemente fenómenos naturales o incluso producto de la sugestión colectiva. La historia de los dientes y los fenómenos paranormales se aferraba al manto del misterio. En la oscuridad de la noche, el convento se sumía en un silencio sepulcral, interrumpido solo por los susurros del viento y los ecos distantes de los temblores. El fray, sintiendo la responsabilidad de mantener la calma en la comunidad, se aventuró solo hacia la excavación en un intento desesperado de descubrir la verdad. A medida que descendía por el pozo, el frío se intensificaba y una sensación de malestar se apoderaba de él, rugidos lejanos y retumbos hacían eco en las profundidades, como si la tierra misma estuviera viva y respirando. Sin embargo, el fray, armado con su fe y determinación, avanzaba en la oscuridad. En las entrañas de la excavación, el fraile descubrió un pasadizo subterráneo que parecía conducir a una caverna desconocida. La luz de su linterna iluminaba antiguas inscripciones en las paredes, símbolos que evocaban una presencia ancestral y una advertencia de peligro. El aire se volvía más denso, y el sonido de sus propios pasos resonaba en la caverna. De repente, una sombra imponente se materializó en la penumbra, revelando una figura indescriptible. Ojos ardientes fijaron su mirada en el fraile y un rugido profundo se escuchó en la caverna. El fraile, paralizado por el terror, reconoció en ese instante que las leyendas locales no eran simples cuentos populares. La criatura, mitad sombra y mitad realidad, avanzó lentamente hacia él. Retumbos subterráneos acompañaban cada paso, y el frío se intensificaba hasta hacerse insoportable. La figura emanaba una energía antigua y una hostilidad que cortaba el aire. Con su presencia demoníaca y unas garras enormes, tomaron al fraile, para arrastrarlo seguramente a la entrada del infierno mismo. La noticia de la desaparición de Fray Antonio se difundió por el pueblo, sumiendo a la comunidad en un nuevo nivel de temor. Los fenómenos paranormales se intensificaron, y la leyenda del monstruo bajo el convento tomó un nuevo giro, alimentando la creencia de que la criatura había cobrado venganza por la intrusión en su morada ancestral. La desaparición del fraile dejó al pueblo en un estado de consternación y temor, y los habitantes se reunieron en la plaza, murmurando sobre la conexión entre los fenómenos sobrenaturales y la figura sombría que ahora acechaba el antiguo convento. Con el fraile desaparecido, la incertidumbre se apoderó de la comunidad. Algunos afirmaban haber escuchado ecos de sus rezos en las noches, mientras otros decían haber visto su sombra paseando por los pasillos del convento, la figura misteriosa que una vez se reveló ante él. Ahora parecía haberse convertido en la guardiana oscura de los secretos enterrados. La noticia de la desaparición del fraile llegó a oídos de los científicos y arqueólogos que aún estaban intentando descifrar el enigma de los dientes antiguos. Decidieron regresar al pueblo para investigar más a fondo y, quizás, descubrir la verdad detrás de los eventos extraordinarios que rodeaban al convento. Al llegar, se encontraron con un pueblo sumido en la penumbra, envuelto en una atmósfera densa de misterio. Los trabajadores, a pesar de su temor, compartieron sus experiencias con los científicos, detallando los extraños sucesos que los obligaron a abandonar la excavación. La determinación de los científicos los llevó nuevamente al pozo, donde descendieron con la esperanza de resolver el enigma.
A medida que descendían por las profundidades, la temperatura descendía bruscamente y los sonidos de rugidos y retumbos se intensificaban al alcanzar la caverna descubierta por Antonio. Los científicos se encontraron con inscripciones ancestrales que sugerían la existencia de un vínculo antiguo entre el convento y la criatura que ahora parecía custodiarlo. De repente, las luces de sus linternas parpadearon y la temperatura cayó a niveles gélidos. Una sombra imponente emergió de la oscuridad, revelando una figura que parecía desafiar las leyes de la realidad. Los científicos, al borde del pánico, sintieron una presencia que no podía ser explicada por la ciencia moderna. La figura habló en un susurro antiguo, revelando fragmentos de la historia oculta del convento y la criatura que yacía en sus profundidades. La verdad, tan aterradora como fascinante, comenzaba a revelarse, pero quedaba claro que el misterio aún no había alcanzado su desenlace. La comunidad, ahora dividida entre la creencia en lo paranormal y la búsqueda científica de respuestas, se preparaba para enfrentar el siguiente capítulo de esta oscura y enigmática historia. La noticia se propagó rápidamente, y pronto nadie quería acercarse al lugar, temiendo enfrentarse al mismo destino que el fraile franciscano. La atmósfera en el pueblo se volvió cada vez más tensa. La plaza, una vez llena de vida, se encontraba ahora desierta durante la mayor parte del día. Incluso los más valientes evitaban pasar cerca del antiguo convento, temerosos de encontrarse con la criatura que había reclamado al fraile. Los científicos y arqueólogos, conscientes del misterio que rodeaba al lugar, lucharon por encontrar ayuda local para continuar su investigación. Sin embargo, cada puerta que tocaban se cerraba ante ellos. Los habitantes del pueblo, marcados por el terror, se negaban a hablar o colaborar en cualquier intento de descubrir la verdad. Las historias de la criatura, de sus rugidos en las noches oscuras y de las sombras que se movían entre las paredes del convento, crearon una barrera invisible que disuadía a cualquiera de aventurarse cerca. Los propios científicos comenzaron a sentir la presión de lo desconocido, preguntándose si realmente estaban enfrentándose a fuerzas más allá de su comprensión científica. A pesar de la renuencia generalizada, un periodista intrépido y ansioso por la verdad decidió investigar por su cuenta. Conocedor de las historias que circulaban, se embarcó en una misión para desentrañar los secretos del convento y descubrir el destino del fraile. A medida que se acercaba al lugar, la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor y cada paso se volvía más difícil, y el silencio del pueblo era interrumpido solo por el susurro del viento. El periodista, decidido a enfrentar el misterio, se adentró en el convento con una linterna temblorosa en mano, preparado para enfrentar lo desconocido y arrojar luz sobre la verdad oculta en las sombras. El periodista, armado con valentía y determinación, avanzaba cautelosamente por los pasillos del antiguo convento. La oscuridad parecía tener vida propia, envolviéndolo en sombras que danzaban a su alrededor. Cada crujido y susurro aumentaban su nerviosismo, pero su sed de verdad lo impulsaba hacia adelante. A medida que exploraba, el periodista descubría habitaciones abandonadas con muebles polvorientos y paredes que contaban la historia de siglos pasados. Sin embargo, ningún rastro de la criatura o del fraile se revelaba. El aire pesado y el silencio solo aumentaban la sensación de que algo acechaba en las sombras. Algo que se resistía a ser descubierto. En su búsqueda, el periodista encontró un pasadizo secreto que lo condujo a una parte del convento que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Ahí, entre sombras más densas, descubrió inscripciones antiguas que contaban de un acuerdo ancestral entre los habitantes del pueblo y una entidad desconocida. Las inscripciones sugerían que esta entidad se despertaba en momentos de disturbio y su furia era implacable. A medida que avanzaba, el periodista comenzó a sentir un cambio en el ambiente. El aire se volvía frío, y rugidos lejanos resonaban en la distancia. Una sombra imponente se materializó ante él, pero su forma era difusa. La criatura, envuelta en un aura de misterio, no revelaba su verdadera forma. Los ojos del periodista luchaban por enfocarse en lo que estaba frente a él, pero la oscuridad parecía distorsionar la realidad. Los rugidos se intensificaron, retumbando en los pasillos.
En un momento de pánico, el periodista retrocedió, tropezando con su propia linterna que se apagó y la oscuridad lo envolvió por completo, y la criatura desapareció en las sombras. Solo quedó el eco de sus rugidos y la certeza de que aunque nadie sabía realmente cómo era aquel monstruo, todos en el pueblo entendían que acercarse a ese lugar era enfrentarse a lo desconocido y peligroso. El periodista, ahora marcado por la experiencia, se apresuró a salir del convento. Su relato, compartido con el mundo exterior, dejó a todos con más preguntas que respuestas sobre la naturaleza de la criatura y los eventos que rodeaban al exconvento de San Francisco. El lugar se convirtió en un enigma. Un recordatorio de que hay secretos que a veces es mejor dejar enterrados en las sombras del pasado. A lo largo de los años, el misterio que rodeaba al exconvento de San Francisco se volvía más profundo, extendiéndose como una sombra sobre el pueblo, a pesar de los intentos de algunos valientes por desentrañar la verdad. La criatura sin forma y los eventos inexplicables continuaban siendo un recordatorio constante de que aquel lugar estaba marcado por fuerzas más allá de la comprensión humana. El periodista que se aventuró en el convento nunca pudo olvidar la oscura presencia que lo acechaba en las sombras. Su relato, aunque detallado y convincente, no logró disipar el temor que había arraigado en la mente de la gente. El pueblo se convirtió en un lugar olvidado por muchos. Y aquellos que lo recordaban lo hacían con una mezcla de terror y fascinación. La historia del fraile desaparecido se convirtió en una leyenda local. Se decía que la tierra misma se lo había tragado, castigándolo por haber perturbado el sueño antiguo que yacía bajo el convento. Su imagen se volvió un espectro en la memoria del pueblo, un recordatorio de los peligros de desafiar lo desconocido. Aunque los años pasaron, nadie se atrevía a acercarse al convento. Las puertas crujían con el viento y las ventanas rotas eran como ojos vacíos que observaban en silencio. La naturaleza reclamaba lentamente el terreno, envolviendo el lugar en una maraña de enredaderas y maleza. Los intentos de vender o restaurar el convento se encontraban con resistencia y superstición. Los rumores sobre la criatura y los rugidos que resonaban en la noche se perpetuaban, creando una barrera invisible que mantenía alejados incluso a los más intrépidos. La comunidad, dividida entre los que preferían olvidar y los que no podían ignorar la verdad que se escondía en las sombras, vivía con el peso de una historia sin resolver. El exconvento de San Francisco se convirtió en un monumento al misterio, un testamento de que hay lugares en los que la curiosidad humana debería temer adentrarse. Aunque la memoria del fraile y la criatura que habitaba en las profundidades del convento persistían, la verdad seguía siendo esquiva, oculta en las sombras que se cerraban sobre el pasado del pueblo. Con el paso de los años, el pueblo decidió honrar la memoria de Fray Antonio erigiendo una estatua en su nombre en la plaza principal. La estatua representaba al fraile con una expresión de valentía en su rostro, sosteniendo un libro y mirando hacia el antiguo convento. Era un tributo a la valentía que demostró al enfrentarse a lo desconocido, a pesar de las consecuencias. Cada año, en el aniversario de su desaparición, los habitantes del pueblo se reunían alrededor de la estatua para rendir homenaje al fraile que había perdido su vida en la búsqueda de la verdad. La historia del fraile se transmitía de generación en generación, pero a medida que el tiempo avanzaba, las leyendas se entrelazaban con los recuerdos, y la línea entre la realidad y la ficción se volvía cada vez más borrosa. Aunque la estatua simbolizaba la valentía del fraile, en lo más profundo de los corazones de los habitantes, permanecía la sombra de la criatura y los misterios sin resolver que habían sumido al pueblo en el temor. La estatua del fraile Antonio era tanto un recordatorio de su valentía como un testamento silencioso de la oscura realidad que acechaba en el antiguo convento. A pesar de los intentos de dejar atrás el pasado, el pueblo vivía con la conciencia de que la criatura sin forma seguía ahí, esperando en las sombras y las noches oscuras aún resonaban con los rugidos distantes, recordándoles que la injusticia siniestra del monstruo era algo que nunca podrían olvidar. La estatua de Fray Antonio se mantenía como un faro de esperanza en medio de la oscuridad, pero los habitantes del pueblo sabían que la verdad completa se les escapaba. La criatura, aún sin ser vista,
continuaba persiguiéndolos en los rincones más oscuros de sus sueños y en la sombra de cada esquina. Así, la historia del exconvento de San Francisco y la valentía del fraile se convertían en un mito arraigado en la memoria del pueblo, una historia de misterio, coraje y la inquietante sensación de que, aunque el tiempo avanzara, algunas cosas permanecían inalteradas en la eternidad. Años después, en un acto de precaución y respeto por las vidas perdidas en el pasado, los mismos albañiles que una vez excavaron el lugar decidieron cerrar y sellar la entrada al antiguo convento. Con pesar en sus corazones y la certeza de que algo oscuro moraba en las profundidades, colocaron pesadas losas de piedra sobre la entrada, asegurando que nadie más se aventurara hacia el abismo que yacía debajo. Desde entonces, el exconvento de San Francisco se mantuvo cerrado, envuelto en un manto de misterio y peligro. La maleza se apoderó de los alrededores, y la estructura, ahora olvidada y abandonada, se volvió una silueta sombría contra el horizonte del pueblo. La gente, aprendiendo de las lecciones del pasado, evitaba el lugar a toda costa y las historias se contaban en susurros, y los habitantes del pueblo, marcados por el pasado, preferían dejar que las sombras del antiguo convento descansaran en la tranquilidad del olvido. En las noches silenciosas, algunos juraban escuchar aún los ecos de los rugidos y los retumbos distantes, como si la criatura sin forma se lamentara en su prisión subterránea. Pero nadie se atrevía a desafiar la decisión de sellar aquel lugar, comprendiendo que algunas puertas, una vez abiertas, llevan a mundos de los cuales es mejor mantenerse alejados. Así, la historia del pueblo quedó marcada por el misterio del convento sellado, un testamento de que hay lugares en los que la curiosidad humana debería temer adentrarse y donde las verdades siniestras descansan en las sombras de lo desconocido. Hola, mi nombre es Juan y tengo 26 años, soy músico y actualmente vivo solo en un departamento con mi perro. La historia que voy a contar sucedió apenas hace algunos meses y es algo que me ha dejado bastante impactado y ha afectado demasiado mi vida, a como era anteriormente. Todo comenzó cuando me mudé a este departamento. Yo antes vivía con mis padres. Como toda persona que se independiza, yo me traje mis cosas al lugar en el que vivo actualmente, entre ellas la ropa, instrumentos, juguetes y obviamente mi perro. Mis padres, poco antes de que yo me mudara solo, tuvieron un viaje, visitaron un estado del sur del país y al regresar, trajeron algunos recuerdos. Entre ellos me contaron una pequeña historia en la cual conocieron a un señor bastante agradable. Les recomendaría diferentes lugares que ellos podían visitar y como recuerdo les regaló una especie de muñeco. Este era un muñeco de trapo, pero que tenía pies, manos y cabeza de porcelana de aproximadamente unos 20 centímetros. Era algo pequeño y ellos me dijeron que esta persona se dedicaba a hacer algunas manualidades o artesanías y que las vendía a algunos de los turistas que iban a visitar aquella zona, pero en esta ocasión ellos le habían caído bastante bien y al parecer se los había obsequiado como un regalo. Mis padres decidieron tomarlo y llevarlo a casa como un recuerdo. A ellos les gustaba mucho, pues solían ser bastante fanáticos de ese tipo de cosas, muñecos o antigüedades, y cada que hacían un viaje, no dejaban pasar la oportunidad de traer algo que les recordara aquel sitio. En esta ocasión había sido este muñeco. Cuando yo salí de la casa, a ellos al parecer les pareció muy buena idea el que yo me llevara este muñeco. Yo nunca había tenido ningún contacto con él. De hecho, cuando ellos lo tenían en la casa lo solían guardar en su cuarto y muy pocas veces yo llegaba a verlo. Me parecía bastante interesante, pero era algo muy normal. Finalmente, cuando me fui, ellos lo tomaron y lo metieron entre mis cosas para que yo tuviera algún recuerdo de ellos, y fue así como desde que me mudé hasta la fecha en la que sucedieron estos acontecimientos que voy a relatar, fue que este muñeco fue el causante de muchos de ellos, o al menos eso parece. Mi departamento no es demasiado grande, aunque a veces parece algo grande para mi perro y para mí, pero de algo que es muy seguro es que cualquier ruido,
cualquier movimiento o incluso cualquier objeto que caiga al piso es bastante notorio en su sonido. Porque no cuento con demasiadas cosas, yo solía colocar este muñeco en un librero que tenía en la sala. Este librero también me lo habían regalado mis papás, pero no lo llenaba con demasiadas cosas, si acaso unas cuantas figuras y este muñeco. Las primeras semanas en las que ya me encontraba solo viviendo ahí, pude notar con cierta frecuencia, como el muñeco siempre cambiaba de posición en la que yo lo dejaba. Era algo bastante raro porque, como dije, no tenía demasiadas cosas y el único muñeco o el único objeto que parecía cambiar de lugar era él. Este librero con el que yo cuento se encuentra enfrente de la puerta, es decir, la entrada principal, así que en muchas ocasiones era bastante notorio el hecho de que cambiara de posición, pues yo normalmente lo tenía sentado. Por los materiales con los que está hecho ese muñeco, no puedes colocarlo en muchas posiciones. Así que yo solía sentarlo y dejarlo ahí, pues cuando yo regresaba a casa podía notar cómo aquel muñeco se encontraba en una posición bastante extraña, en la cual yo no había recordado haberlo dejado. Al principio no le tomé demasiada importancia, pues yo nunca he sido una persona que crea en ese tipo de cuestiones paranormales. Hasta que comenzaron a suceder estas cosas. Como dije, mi departamento es algo pequeño y en él puedes escuchar cualquier especie de ruido que se presente. Normalmente por las noches yo sufría de insomnio en aquellas fechas. Recuerdo perfectamente cómo despertaba por las madrugadas y no entendía muy bien por qué era que yo despertaba. Era como si algo tratara de despertarme y de mantenerme alerta. También comencé a notar cómo mi perro cambió un poco de comportamiento, pues cabe mencionar que siempre dormía conmigo. De hecho me acostumbré tanto que yo no podía dormir sin él en la cama, pero repentinamente comenzaba a salirse, dormía en la sala o en algún otro lugar. Pues quizá mi perro ya podía presenciar o presentir algo de lo que se avecinaba, no lo sé, y el hecho es que mi perro solía dormir afuera de mi cuarto y yo me quedaba solo en la habitación. En aquellas noches en las que yo tenía insomnio, podía observar cómo a los pies de mi cama se encontraba una especie de bulto algo negro que llamaba poderosamente mi atención al abrir los ojos, pero cuando yo aclaraba mi vista y me enfocaba en aquello, ya no estaba, simplemente parecía que desaparecía. Obviamente al inicio lo adjudiqué al hecho del insomnio y pensé que incluso podía empezar a delirar con ese tipo de cosas, pero no era así. Las cosas empezaron a subir un poco de intensidad, cuando yo al despertar me di cuenta de que tenía un patrón de hora, es decir, normalmente despertaba como a esto de las 2 de la mañana y era muy extraño, que casi todas las noches comenzaba a tener esta misma actividad. Además de que empezaba a sufrir un poco de pesadillas y de sueños bastante desagradables, en los cuales me era muy difícil volver a conciliar el sueño, y fue así que las cosas empezaron a empeorar, pues cuando yo sufría insomnio solía ir a la sala a caminar un rato o a escuchar un poco de música. Cuando yo salía de la habitación y me sentaba en el sofá, podía escuchar cómo en mi cuarto alguien hacía una especie de ruido, era como si alguien estuviera buscando algo. Mi perro también parecía ponerse algo incómodo, pues en ocasiones yo llegué a pensar que quizá contaba con alguna especie de roedor en mi cuarto, que era el que ocasionaba todo esto, pero no era así. Llegué a buscar en todas partes, pero nunca encontré nada. Así que todo empezaba a ser muy extraño. Las cosas fueron incrementando. Cuando yo escuchaba por las madrugadas algunas voces en la sala, es decir, que cuando yo me encontraba en mi cuarto parecía haber movimiento en la sala. Era como si varias personas estuvieran platicando. Incluso la cocina, en la cual tampoco tenía bastantes cosas, también podía escuchar como alguien jugaba con los cubiertos o con los trastes que se encontraban en la alacena. Era como si se movieran solos o alguien tratara de cambiarlos de lugar. Para este punto yo ya empezaba a resignarme que se trataba de un suceso paranormal, pues nada de estas cosas que estaban pasando parecían ser normales. Aunque al principio no lo adjudiqué a ese muñeco que me dieron mis padres, en mi mente rondaba esta idea de que era muy extraño que apareciera o se moviera de lugar cuando yo llegaba a casa, como si tratara de advertirme que la energía provenía de aquel sitio. Normalmente mi perro pasaba mucho tiempo observando a través de la puerta del baño. Se sentaba y era como si estuviera esperando a que alguien saliera de ahí.
yo me ponía un poco nervioso ante esta situación, pues su comportamiento me parecía un poco incómodo y trataba de hablarle o distraerlo para que no pasara tiempo ahí, pero se aferraba y no quitaba la vista de aquella puerta. Cuando hacía eso yo mejor decidía distraerme en otra cosa, como ver la televisión, jugar o escuchar algo de música, pues me ponía muy nervioso. También solía ladrar de la nada y en ocasiones me encontraba jugando con él y parecía que algo llamaba poderosamente su atención, justamente comenzó a tener una fijación en aquel lugar, en el que se encontraba este muñeco, era como si pudiera ladrarle percibiendo algo, alguna maldad o cuestión que se encontraba encerrada ahí. A mí ya me empezaba a dar algo de miedo, así que preferí ignorar la situación, a pesar de que era demasiado insistente en aquel punto. En alguna ocasión cuando yo me encontraba con él, jugando en la sala y se encontraba ladrándole a dicho objeto, pude observar el muñeco que se cayó frente a mis ojos en la posición en la que se encontraba. Era como en una especie de posición sentada, casi acostado. Pero repentinamente cuando mi perro empezó a ladrar esta figura cayó por la parte de atrás de mi librero, yo pegué un salto y me fui corriendo de ahí inmediatamente a mi habitación. Me encerré y mi perro comenzó a ladrar y gruñir y yo solamente podía escucharlo a través de mi puerta, no tenía el suficiente valor de salir. Pues a pesar de que no había sido algo tan grave y que quizá podía haberse debido a una mala posición del muñeco, a mí ya me comenzaban a aparecer muy sospechosas todas estas cosas que sucedían. Comencé a experimentar también lo que se conoce como una parálisis del sueño. Alguna vez leí que cuando alguien experimentaba este tipo de cosas como lo es la parálisis, era porque alguna entidad maligna se encontraba cerca de uno mismo. La verdad, como dije, no era muy creyente de todo este tipo de cosas, pero para este punto yo no encontraba alguna otra explicación. Mi perro actuaba de una manera bastante extraña. El muñeco cambiaba de posición, escuchaba ruidos por las noches ya sea en mi cuarto o en la sala, así que quizá no se debía a una circunstancia natural, quizá era algo más allá y yo estaba dispuesto a saber qué era, porque este era mi hogar y no me encontraba tranquilo. Con el hecho de compartir el mismo espacio con un ser que no sabía de dónde provenía, rápido traté de preguntar a mis padres si en la casa donde yo vivía también pasaban algunas de estas cosas, sin embargo, ahí no, ahí era todo tranquilo, no sucedía nada extraño, y de hecho mi mamá comenzó a preocuparse un poco. Porque yo preguntaba con demasiada insistencia y ella me decía que no, que desde que yo me había ido no había pasado nada extraño por así decirlo. Fue así que decidí buscar en una especie de foro, a ver si más personas tenían experiencias sobrenaturales con algún muñeco o si estos eran capaces de guardar algo dentro de sí. Una energía que pudieran poseer que fuera llevada a una casa y ésta se pudiera manifestar de diferentes formas, logré dar con diferentes historias. Personas publicaban que era muy común que en sus casas llegaban algunas reliquias, figuras, muñecos o incluso objetos que parecían tener una energía diferente y que desde que ellos los tenían en su poder, habían experimentado cosas paranormales. Incluso había visto casos de personas que habían llegado a ver sombras o manifestaciones un poco más fuertes, como mujeres, niños o algo por el estilo. Yo me encontraba ya bastante asustado para este punto y decidí que lo mejor era deshacerme del muñeco. Al principio pensé en quemarlo, tirarlo o regalarlo, pero no sabía si era la mejor idea. Quizá el hecho de deshacerme del muñeco así como así, podía hacer que las cosas empeoraran y en efecto así fue. Un buen día decidí que lo mejor era tirarlo a la basura. En la parte de afuera de mi departamento solía tener un bote, en el cual yo dejaba la basura que tiraba al día siguiente. En aquella ocasión yo con todo el valor del mundo decidí tirar el muñeco. Yo recuerdo haberlo metido muy bien en el bote de la basura y haberlo cerrado como todas las ocasiones. Pero para mi sorpresa al día siguiente cuando decidí tirar la basura, pensé que el muñeco se había ido entre toda esa bolsa que yo había tirado. Pero al subir las escaleras y regresar a mi departamento, pude ser testigo de cómo el muñeco se encontraba tirado a un lado de mi puerta. Era como si al decidir tirarlo este hubiera caído y no lo hubiera logrado tirar. Al parecer se negaba a salir. Decidí que quizá era lo mejor regalarlo. Aún así,
No estaba seguro si este tipo de cosas se irían con él o se quedaría en el departamento. Quizá habría una manera de ponerle fin a todo esto antes de que fuera aún más fuerte. Decidí quedarme con el muñeco durante semanas y pude ser testigo de manifestaciones más fuertes. En ellas comenzaba a escuchar voces un poco más fuertes a altas horas de la madrugada, incluso llegaron a haber vecinos que se quejaban de que yo hacía bastante ruido por las noches, pues al parecer en mi cocina o en mi baño se escuchaban personas caminando de un lado a otro. Yo, sin dar más explicaciones, simplemente pedía disculpas. Aunque estaba consciente de que era la misma manifestación de aquello que se encontraba ahí, pues no había nadie más que provocara los ruidos. Normalmente cuando yo me bañaba mi perro se volvía loco, se metía corriendo a mi habitación y comenzaba a gruñir. Yo podía escuchar todo en el baño, se ponía bastante furioso. Era como si algo entrara a mi habitación y se quedara ahí. Sin embargo, él lo rechazaba y es por eso que ladraba y ladraba con tanta insistencia. Cuando yo llegaba a mi departamento también lo encontraba bastante asustado abajo de mi cama o abajo de la mesa. Como si hubiera visto algo bastante perturbador que lo hubiera hecho esconderse hasta que yo llegara. Incluso ya no me recibía con la misma alegría de antes. Como lo dije anteriormente, yo desde hace mucho tiempo me dedicaba a la música, soy músico y toco la guitarra. Mi instrumento suelo dejarlo sobre una especie de base en la cual está seguro. Pero en ocasiones lo tengo con funda y en otras lo tengo sin funda. Bueno, pues hasta ese punto nunca había pasado algo raro con el instrumento, hasta que por las noches comenzó a sonar, como si tocaran las cuerdas. Obviamente este instrumento necesita estar conectado para que pueda sonar. Aunque desde la sala, cuando yo me encontraba viendo la tele, podía escuchar cómo alguien pasaba sus dedos entre las cuerdas de una manera muy fuerte, para que yo pudiera percatarme del sonido. Esto me asustaba demasiado, pues ya había leído al respecto y al parecer al punto de que una experiencia paranormal, en la cual algo se manifestara de esta forma, era porque algo había ahí que quizá no quería irse y se manifestaba de una forma un poco más fuerte. Ya no era el muñeco y las caídas, sino que quizá traía una especie de ente que se había apoderado del departamento y se manifestaba de todas las maneras posibles, pues además de todo lo acontecido, también en ocasiones las llaves de mi lavabo se abrían y salía el agua, ya que cuando yo llegaba del trabajo, podía encontrarlas abiertas y no había explicación alguna, además de objetos que cambiaban de lugar y el muñeco, que obviamente seguía cambiando de sitio, y eran demasiadas experiencias. Sin embargo, yo no estaba dispuesto a contarle a nadie, abrumado ante toda esta situación. Decidí buscar ayuda y fue ahí cuando recordé que yo tenía una compañera en la preparatoria, que creía en todas estas cosas, pero no solo eso, sino que ya también al parecer tenía alguna especie de contacto con los seres sobrenaturales, podía contactar espíritus o incluso podía decirte si estaba siendo acechado por uno. Fue entonces que decidí recurrir a ella. Un buen día le llamé y le conté toda la situación que yo estaba viviendo. Ella me dijo que estaba dispuesta a ayudarme y a ir al departamento a hacer una especie de trabajo, para poder decirme qué era lo que se encontraba ahí, ya que al parecer después de contarle todas mis experiencias, era algo un poco fuerte lo que estaba ahí encerrado, al punto de que mi mascota ya lograba verlo y tenerle miedo. Un buen día ella fue al departamento y me dijo que tenía que trabajar por la noche, así que llevó unas veladoras, unos espejos y algunas otras cosas que utilizaba para poder contactar con este ser. Me dijo que en ocasiones no es necesario que ellos los contacten a través de una tabla Ouija y que hay otros métodos un poco más prácticos, por los cuales ella puede enterarse de qué es lo que estaba sucediendo ahí. Aquella noche ella hizo un trabajo en el cual me pidió que yo no estuviera presente, sobre todo por mi seguridad. Al terminar me dijo que lo que se encontraba ahí era una energía muy negativa. Al parecer aquel muñeco no había pertenecido a una muy grata persona y había logrado encerrar una entidad, que al parecer se había liberado al llegar a mis manos, pues como yo era una persona que no creía mucho en estas circunstancias, podía ser el blanco perfecto de todo esto. A mí me pareció algo bastante raro todo lo que me contó.
Pero al final no tenía otra opción porque no podía ir a ningún otro lado y no quería ser más acechado por todo esto que estaba sucediendo. Quería también que mi mascota estuviera muy tranquila. Le comenté que pensé en deshacerme del muñeco. A pesar de que dijo que era una de las peores cosas que pude haber hecho, puesto que en ocasiones este tipo de manifestaciones se quedan en el sitio, aunque los objetos que los transporten ya se hayan ido. Por algo es que el muñeco no había salido ese día en la basura, quizá me estaba tratando de dar alguna especie de señal. Ella decidió hacer un trabajo de limpieza en el lugar, me dio algunas cosas que yo podía rociar en la casa y algunos inciensos que debía de prender a ciertas horas específicas. Al principio todo esto resultó y dio efecto, pues se podía conciliar de una manera más fácil. Mis parálisis comenzaron a terminar y ya no veía aquellas sombras que podía observar sobre mi cama o incluso todas estas manifestaciones sobre mi guitarra o en el baño, y mi mascota parecía actuar de una manera un poco más tranquila. Esto me recuperó un poco más. Ella me dijo que se quedaría con el muñeco y que haría una especie de trabajo para que pudiera liberar aquel mal de este objeto. Por aquellos días yo tuve un sueño bastante extraño, el cual lo interpreté como una especie de despedida o desprendimiento de aquello hacia mi persona o hacia el departamento. Aquella noche yo soñé como me encontraba viéndome a mí mismo dormir en mi habitación y podía observar como una especie de sombra bastante alta entraba y me tomaba de la cabeza, se sentaba y se hincaba a un lado de mi cama y pasaba un buen rato viéndome. Yo, con todo el terror del mundo, quería o trataba de despertarme, pero no podía. Simplemente esta figura se levantó después de un rato y decidió salir de mi cuarto. Esta experiencia la tuve justo cuando todo esto terminó y fue una especie de finalización a todos estos trabajos que había hecho mi amiga. Finalmente pude recobrar la tranquilidad y hasta el día de hoy ya nunca he tenido algún suceso paranormal o algo similar. Al parecer en ocasiones los objetos guardan bastantes cosas en ellos e incluso en algunas de ellas pueden llegar a guardar almas en pena o alguna especie de ser maligno que puede manifestarse de distintas maneras. Después de todos estos hechos, trato de no quedarme con cosas por mucho tiempo y sobre todo le empecé a tener una especie de incomodidad a los muñecos. Mi trabajo es manejar un tráiler. Desde ya hace muchísimos años, me encargo de recorrer varias rutas del país. Como podrán suponer, a lo largo de todo este tiempo he visto muchas cosas en mis recorridos, pues mis horarios suelen ser a altas horas de la noche y en muchos lugares he sido testigo de cosas escalofriantes y sobrenaturales. Por lo que puedo asegurar que el fenómeno paranormal es real, al igual que las manifestaciones de las almas que no logran descansar al sufrir algún accidente en las carreteras. Una noche recorriendo desde la Ciudad de México hasta Querétaro, en un recorrido de aproximadamente 4 horas, en la madrugada, pude ser testigo de un alma en pena pidiendo ayuda al borde de la carretera. Aquella noche eran como las 2 de la mañana, ya me encontraba como a la mitad de mi destino. Normalmente suelo tener en mi cabina algunos amuletos o cosas para protegerme, ya que he experimentado muchas cosas a lo largo de mi vida. La manera en la que yo me siento un poco más tranquilo es trayendo todo esto conmigo a todas partes. Aquel día recuerdo perfectamente haber perdido un escapulario. De hecho, antes de emprender mi camino me encontraba buscándolo, ya que no salgo sin ellos. Sin embargo, ese día parecía haber desaparecido. Quizá es por esto que pude ser testigo de esta presencia. Pienso que pude encontrarme vulnerable en aquel momento y ese espíritu lo aprovechó, no lo sé. Simplemente se me hacía tarde y tuve que resignarme a ir sin él. Iba escuchando música como de costumbre para mantenerme entretenido, cuando al voltear hacia un costado de la carretera y percatarme de la inmensa oscuridad, comencé a sentir una gran incomodidad, un nerviosismo bastante extraño y un temor inesperado. Era como si mi mente o mi cuerpo pudieran presentir que algo malo se avecinaba. Justo en aquellos momentos decidí emprender una oración. Traté de mantener la calma porque al ir manejando debo de ir concentrado y tranquilo en todo el camino, pues bien decidí seguir e ignorar lo que estaba sintiendo. De pronto, como si algo muy claro llamara mi atención y al voltear a ver la orilla de la carretera,
pude ser testigo de una mujer, que parecía algo mayor. Esta iba caminando de espaldas a las luces del tráiler. Lucía una especie de joroba o bulto en su espalda, su melena era negra, con algunas canas, y lo más escalofriante es que parecía no tener rostro, ya que al avanzar algunos metros, era como si no me quisiera enseñar su cara, como si volteara hacia otro lado y no pudiera descubrir cómo era realmente. Iba muy rápido, demasiado para la edad que aparentaba por su estatura y cabello. A pesar de todas las cosas que he vivido, sigo siendo una persona muy miedosa en cuanto a estos temas. Sin embargo, y debido a la frecuencia de estos en mi trabajo, la mejor manera de superarlos es relatarlos. Como lo estoy haciendo precisamente ahora, esos segundos parecían durar una eternidad. La figura de aquel ser era muy clara y también horrible. Al mirar espontáneamente hacia sus pies, yo podría jurar que se encontraba flotando, pues no parecía poseer pies o algo que estuviera al suelo. Traté de acelerar un poco más para poder librar esa figura. Mi miedo e inquietud hicieron que viera rápidamente por el espejo para observar si aún se encontraba ahí, pero mi sorpresa fue muy grande cuando al ver a través del espejo, esa figura ya no se encontraba. Mi mente trataba de engañarme al hacerme pensar que quizás se trataba de un tema de sueño o cansancio, pero no llevaba tal. Solamente podía ponerme a pensar en mi escapulario, en ese que me había hecho sentir tan tranquilo en muchos viajes y ahora inesperadamente se había perdido. Evidentemente aquella noche no volvió a ser la misma, parecía como si durara más de la cuenta, incluso no podía sacarme de la mente esa figura que había visto. El viaje se me hizo más largo de lo habitual y claro que esta experiencia se la puede contar a mi familia cuando estaba de regreso a casa después de aquel trabajo. Normalmente le cuento todas estas cosas a mi mujer, para que ella trate de consolarme o darme unas palabras de apoyo al respecto. En alguna otra ocasión en la que iba de la Ciudad de México hacia Pachuca, en un punto de la carretera, empecé a tener muchísimo sueño. De la nada, era un poco más tarde que la hora de la primera historia, probablemente rondando las 5 de la mañana, todo se encontraba en completo silencio. Como siempre yo tenía la música a un volumen considerable, pero repentinamente empecé a sufrir mucho sueño y una falta de aire importante. Sentía como si algo me estuviera apretando el pecho. Eso comenzó a preocuparme. Inmediatamente pensé en mi salud e incluso traté de orillarme un poco, bajé la ventana y empecé a tomar aire. Sin embargo, yo podía sentir una presencia. Cuando llevas mucho tiempo trabajando en lo que yo hago, y las personas no me dejaran mentir, puedes incluso llegar a tener una intuición de cuando alguien está cerca de tu unidad. Incluso si esta persona no está al alcance de tu vista, en ese momento yo comencé a sentir eso, además de los síntomas. Yo podía sentir como si algo o alguien estuviera rondando en la parte trasera de mi tráiler y además de que es bastante grande, era muy peligroso el hecho de que yo bajara en mitad de la nada a observar algo, así que decidí calmarme. El silencio era bastante incómodo y podía escuchar muy fuerte mi respiración. Después de todo esto que estaba ocurriendo, pude escuchar una risa muy macabra saliendo de la parte de debajo de mi tráiler. Un escalofrío recorrió todo mi ser, era algo muy espeluznante. Esa risa parecía ser la de un niño, pero nadie más se encontraba conmigo. Mi único reflejo o acción ante eso fue tocar el claxon, esperando que si alguien se encontraba por debajo se espantara y se fuera. Evidentemente no podía avanzar así como así, porque eso significaría poner en riesgo a la persona que se encontrara por debajo. Para este punto es evidente que se trataba de un suceso paranormal, pero en mi mente también cabía la posibilidad de que una persona me estuviera jugando una broma y claramente no podía ponerla en peligro y avanzar, así que por un momento en mi cabeza pasó la idea de asomarme para observar si alguien se encontraba ahí, pero era tanto el miedo y el nerviosismo que sentía que esto me impedía hacerlo, además de que me encontraba un poco mal. Pues como dije, empecé a tener unos síntomas bastante extraños. Me faltaba un poco la respiración y ante esa risa demoníaca este mal incrementó un poco más. Después de unos minutos en los que ya no escuché nada y en los que me sentía un poco mejor, decidí que lo mejor era avanzar.
pues también se hacía un poco tarde y yo no podía llegar después de cierta hora a mi destino. Al ir avanzando ahora sentí algo distinto, era muy extraño, como si de pronto estuviera acompañado. Como si alguien más estuviera ahí conmigo, pero evidentemente no era así, pues me encontraba yo solo. Sin embargo, esa sensación de estar acompañado estaba siendo presente en este momento. Yo volteaba a mi alrededor como para aclarar mi mente y asegurarme que en efecto no había nadie más ahí. De pronto, ante todos estos sucesos y para mi sorpresa, pude escuchar un fuerte golpe en la parte de atrás del tráiler, como si lo hubieran golpeado con una piedra o algo un poco más grande. Fue bastante fuerte y por un momento me espanté, pues pensé que quizá había sido la indicación de algo peor. De nueva cuenta me detuve y pensé por un momento que quizá aquello que se estaba manifestando quería que yo me detuviera o quizá que me bajara y por eso me estaba molestando de esta manera. Si esto era así, estaba logrando su cometido, ya que me encontraba muy asustado y no sabía qué hacer. Había muchísimas ideas en mi cabeza, así que estaba un poco aturdido y sinceramente en aquellos momentos lo único que deseaba era poder llegar. Cuando por fin pude llegar conté todo lo sucedido. Hay muchos compañeros que han pasado por cosas muy similares o peores, y entre pláticas de colegas, tiempo después me comentaron que por aquellas zonas es normal escuchar todo eso. Ellos me aseguraban que se trataban de duendes, que suelen jugarle muchas bromas a los compañeros y que su único objetivo es hacer que te bajes. Incluso me comentaban que en aquella ocasión tuve suerte, pues ha habido compañeros que llegan a sufrir infartos o la falla de su tráiler, lo que ocasiona que queden varados. Yo sinceramente no creía en duendes hasta ese punto en el que viví todas esas cosas y no lo sé, por los síntomas, la risa o incluso por el hecho de lo que me habían aventado, fue que empecé a creer en todo eso. Era muy evidente que no se trataba solo de una broma. Nunca a lo largo de mi trabajo había tenido algún inconveniente o alguna aparición de un animal. De hecho, era algo que creía era imposible, pues en mi mente siempre había tenido la idea de que los animales no podían manifestarse o que al fallecer ellos podrían descansar en paz. Pero lo que estoy a punto de contar fue algo tan impresionante que cambió mi forma de ver la vida después de la muerte. Todo sucedió una noche en un trayecto bastante corto, pero a altas horas de la madrugada, como ya suele ser costumbre. En esta ocasión iba yo de una manera un tanto feliz, pues al día siguiente era el cumpleaños de mi esposa y yo regresaría a casa para celebrarlo con toda la familia. Nosotros en casa tenemos un perro y es un amigo bastante querido, pues nos ha acompañado en muchísimas aventuras y yo siempre he sido un fiel amante de los animales, sobre todo los perros. Semanas atrás de este acontecimiento la mascota que yo tengo en casa había sufrido una enfermedad, pero afortunadamente logró salir adelante y para este punto, yo me encontraba un poco más tranquilo respecto a esta situación. No sé si por todo este tema fue que yo pude llegar a ver esta manifestación. El tema es que al ir enfocado en el camino, inesperadamente vi cruzar una silueta de color blanco rápidamente. Esta se me había atravesado y me tomó por sorpresa. Por un momento pensé que se trataba de alguien y me molesté. Pero había sido algo tan rápido que habría sido muy difícil que se tratara de una persona. En ese trabajo es muy común que en ocasiones se nos crucen algunos animales, tales como conejos por ejemplo, y obviamente trato de esquivarlos para no causarles daño. En esta ocasión era como si esa silueta pasara tan rápido al grado de esfumarse. Yo, al asegurarme que no le había causado algún mal a este supuesto animal, decidí seguir con mi camino. Para mi sorpresa y sin esperarlo, algunos metros adelante me percaté que se encontraba un perrito. Era algo grande y a simple vista parecía estar enfermo o herido. Fui avanzando cada vez más lento, pero por el tramo me era prácticamente imposible el detenerme a ayudarlo, así que con toda la frustración del mundo decidí seguir mi camino. Poco tiempo después de seguir avanzando, me encontré con otro perro, bastante similar al anterior. Este presentaba algo en una de sus patas delanteras, una especie de marca que al momento de alumbrar con las luces, podía notar con claridad. De hecho, estos dos perros parecían verse extrañamente nítidos. Todo estaba muy oscuro y cuando es así muy difícilmente logras ver algo tan claro.
pero aquella noche eso que se manifestó en la forma de aquel animal parecía verse muy claramente. Seguí avanzando y extrañamente, volví a ver a otro perro, en una situación aún peor. Este se miraba un poco más sucio y abandonado, pero sin embargo parecía tener casi las mismas señales de los primeros dos que había dejado atrás. De pronto mi mente, como en una especie de lucidez y entre mi coraje de no poder hacer nada al respecto, me indicó que volteara nuevamente hacia el frente y sorpresivamente ahí se encontraba un perro, exactamente como el primero, como si nuevamente me hubiera regresado, pero obviamente no era así, era imposible, pero se trataba del mismo perro. ¿Cómo era eso posible? Y más adelante volví a ver a un perro exactamente igual al segundo que había dejado atrás, y ahí en ese preciso momento enloquecí, comencé a sentir mucho miedo, pero también bastantes dudas. Me pregunté si los demás conductores lograrían ver lo mismo que yo o si me encontraba delirando, no lo sé. Aquella noche yo estuve muy seguro de lo que vi y fui testigo de cómo un mismo perro se me fue apareciendo conforme transcurría el camino. No sé si quizá fue un amigo que sufrió un accidente en aquel lugar y no podía irse en paz o algo más, pero fue algo muy impresionante y que hasta el día de hoy me trajo muchísima más empatía y amor por ellos. Durante todos estos años y este trayecto, además de las historias que he contado con anterioridad, también ha habido muchas cosas que suelen repetirse con frecuencia, pues es normal como en algunos otros relatos. El hecho de que nos encontremos con personas que nos piden un aventón o que los llevemos a algún sitio, y al mirar nuevamente a estas personas, nos percatamos que ya no se encuentran o simplemente sus rostros son bastante aterradores. Estas historias son más frecuentes de lo que las personas creen, incluso en ocasiones. Se suelen evitar algunos tramos o simplemente hay compañeros que prefieren no hacer ciertos viajes, porque están al tanto de las historias que se cuentan en estos lugares y prefieren evitarlos. Yo en este punto de mi vida y con toda la experiencia que tengo en este trabajo, puedo dar fe que todas estas historias son reales y las leyendas que se cuentan o que suelen publicarse por ahí son verídicas. No puedo decirle que no a los trabajos que me salen, pues afortunadamente soy bendecido y cuento con mucho trabajo, pero si por mí fuera, me encantaría no volver a ver nunca más ninguno de estos sucesos. Pues tengo muchísimos en mi haber y el hecho de poder compartirlos hace que me sienta un poco más tranquilo. A continuación cerraré mis relatos con uno de los que considero han sido de los más espeluznantes que me ha tocado ver a lo largo de todo este tiempo. En toda mi vida me ha tocado escuchar muchos relatos acerca de las brujas por mis compañeros, mis padres, mis abuelos, en fin, por muchas personas de la familia. Creo que es un tema bastante común aquí en México y que se suele abordar con demasiada frecuencia, yo a través de todo este tiempo. También he sido testigo de lo que pueden ser este tipo de manifestaciones, incluso en alguna ocasión dejaron pegado a un costado de mi tráiler lo que parece ser un trabajo de brujería. En aquel tiempo yo no tenía tanta experiencia en todo esto, así que decidí que lo mejor era llevar a alguien para que pudiera bendecir la unidad. Ya que al parecer querían traerme una especie de mal o algo así. Lo que estoy a punto de contar sucedió una noche. Aquel día yo me encontraba bastante enfermo y para mi suerte era un día bastante lluvioso. El trayecto fue demasiado largo, de hecho, ha sido el que más horas ha durado, al menos que yo recuerde. En todos los relatos que han compartido, y esto lo digo porque en este trayecto pasaron muchas cosas extrañas, desde que sentí que me hablaron o me tocaron en el hombro, hasta que pude jurar que alguien se encontraba observándome a través de unos árboles en la carretera. Quizá todas estas cosas me estaban preparando para lo que estaba por venir. Sin más preámbulo, yo ya me encontraba muy cerca de llegar a mi destino. De hecho quizá estaba a una media hora y por la cercanía, pude observar cómo a lo lejos se vislumbraba la ciudad a la que estaba a punto de llegar. Sin embargo, en el último tramo, en el que por cierto había demasiados árboles, pude notar cómo varias personas se encontraban reunidas. Para mi sorpresa, estas personas se encontraban en medio de lo que parecían ser bastantes árboles y actuaban como si no quisieran que los viera. De una manera muy sospechosa, se movían muy lento y aunque fueron unos segundos, yo debía mantener mi vista al frente. Notaba que estaban cubiertos de pies a cabeza,
como ocultando su rostro o su piel. Es más, cuando yo pasé pude notar que eran varias personas, sin embargo, y a pesar de pasar relativamente rápido, estas personas me quedaban bastante cerca y por esto mismo es que pude notar que todas vestían de negro. He escuchado muchas historias acerca de que las brujas suelen hacer algo llamado aquelarres, y en ocasiones estos son llevados a cabo en los bosques o en los cerros, pues esta vez parecía ser algo así. Como dije, había varias personas reunidas y en el centro parecía haber una especie de fuego que emanaba como si se tratara de una fogata. Recuerdo que en ese momento yo no le tomé demasiada relevancia, pues al final parecían ser personas con vida. No se trataba de un ente o de algo espeluznante como ya me había tocado presenciar en algunas otras ocasiones. Sin embargo, sentía miedo, pues no sabía si esas personas estaban ahí cometiendo algo indebido. En fin, yo seguí con mi camino con toda la tranquilidad del mundo. Sin embargo, poco después, pude notar como una especie de esfera ardiente, lo que se suelen llamar como bolas de fuego, como las que relatan o incluso se pueden ver en los videos, se manifestaban en lo alto del cielo. Estas no parecían ser demasiado alejadas de mí. Incluso por un momento pensé que se dirigían hacia el tráiler, pero para mi fortuna no fue así. Sin embargo, lucían con una intensidad diferente, es decir, tenían movimiento y estos eran muy rápidos. Cuando yo las veía muy lejos parecían ser mucho más prominentes, pero cuando estaban un poco más cerca parecían ser un poco más pequeñas. Cambiaban su forma dependiendo de la distancia a la que se encontraban de mí. Me parece algo muy impresionante, pues era como una flama que estuviera volando, pero obviamente mucho más grande, a lo lejos a la par de esta manifestación. Podía escuchar una serie de gritos o incluso llanto que provenían a través de los árboles y que parecían venir de donde se encontraban aquellas personas. Eran muy fuertes y quizá por la hora y lucían muy desgarradores. Por supuesto que yo empecé a sentir un miedo terrible y comencé a acelerar. A la par de esto también escuché algunas risas demoníacas, pero estas parecían estar demasiado cerca de mí y pensé que quizá les había molestado que yo hubiera visto este ritual o lo que sea que estuvieran haciendo, y es por eso que comenzaban a molestarme. Este fenómeno ha sido el más largo y también el más claro que me ha tocado ver a través de mis rutas. Sinceramente no quisiera tener un suceso más como aquel. Lo único que puedo recomendarles a las personas que se dedican a lo mismo que yo, es que traten de encomendarse a lo que sea que crean y se rodeen de figuras o amuletos que les ayuden a poder evitar ver todas estas cosas. Son circunstancias inevitables de la labor del día a día y siempre hay que estar preparados para ver las cosas más aterradoras a lo largo del camino. En mi 20º cumpleaños una noticia inesperada azotó mi vida. Había heredado una antigua hacienda de un tío lejano, un pariente que nunca había visto ni conocido. La noticia fue un torbellino de emociones, sorpresa, alegría y por supuesto, la curiosidad inherente a un legado desconocido. La hacienda, según la carta, se encontraba en algún lugar remoto, pero al final, la perspectiva de la independencia y la posibilidad de encontrar inspiración para mis escritos en un lugar tan apartado resultó irresistible. Todavía recuerdo con sumo detalle el primer día que llegué a la hacienda. Era una estructura imponente que se erguía como un testigo silencioso de los siglos pasados. Sus muros de piedra, gastados por el tiempo, sostenían historias que se perdían en la bruma del pasado. La madera crujía bajo mis pasos y las sombras en los rincones más oscuros, creando un ambiente de misterio que me atraía como escritor y aventurero. El día transcurrió de manera relativamente normal. Exploré cada rincón de la propiedad, las cuales no se encontraban cerradas, desde las vastas extensiones de jardines hasta los recovecos polvorientos del ático. Sin embargo, cuando la noche se cernió sobre la hacienda todo cambió. Fue como si las sombras tomaran vida propia. Después de una jornada agotadora, caí en un sueño profundo apenas toqué la almohada, pero mi descanso fue interrumpido por un sonido inquietante, llantos que resonaban en la oscuridad. Entre sueños intenté ignorarlos, pensando que eran simples fragmentos de mi imaginación desgastada. Sin embargo, los sollozos persistieron, creciendo en intensidad hasta que se convirtieron en gemidos angustiantes.
Me levanté desorientado y caminé por los pasillos en penumbra, los suelos crujían bajo mis pies y la atmósfera se volvía cada vez más densa, los lamentos parecían emanar de alguna parte específica y siguiendo el sonido. Llegué a la puerta de un baño, la luz destellaba desde debajo de la puerta entreabierta, pero al abrirla, descubrí que el baño estaba sumido en la oscuridad, los lamentos se extinguieron de repente, dejando solo el eco en mis oídos. Confundido y con el corazón latiendo con fuerza, intenté racionalizar la experiencia, fue solo un sueño intrincado. ¿O había algo más oscuro acechando en las sombras de la hacienda? Traté de encontrar respuestas, pero solo encontré silencio, roto solo por el susurro tenue del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas. Con la llegada del amanecer, los rincones oscuros de la hacienda parecían menos sombríos. Convencido de que lo ocurrido durante la noche había sido simplemente un mal sueño, me esforcé por apartar los pensamientos inquietantes de mi mente. Durante el día, la hacienda adoptaba una apariencia diferente, bañada por la luz del sol. Me dediqué a desempacar el resto de mis pertenencias y a explorar más a fondo la casa. Probé cada una de las llaves que me habían proporcionado, abriendo puertas que se revelaban como portales a habitaciones olvidadas por el tiempo. Sin embargo, una puerta resistió todos mis intentos de ser abierta, ninguna de las llaves parecía destinada a esa habitación en particular. La curiosidad se apoderó de mí y mi mente se llenó de especulaciones sobre lo que podría ocultarse tras esa puerta cerrada con firmeza. Me prometí a mí mismo que un día llamaría a un cerrajero para resolver el misterio, pero por el momento, decidí dejarlo de lado y concentrarme en explorar las estancias que ya había conseguido abrir. Un día completo se desvaneció entre desempacar y recorrer los pasillos de la antigua hacienda. Cada habitación tenía su propia historia y me encontré imaginando la vida que una vez floreció en esos espacios ahora deshabitados. Sin embargo, mi mente siempre regresaba a la puerta cerrada, como un imán que tiraba de mi curiosidad hacia lo desconocido. Opté por utilizar uno de los cuartos vacíos como una especie de bodega improvisada. Mientras acarreaba cajas y objetos olvidados, escuché risas infantiles que flotaban en el aire. Un escalofrío recorrió mi espalda, ya que sabía que la hacienda estaba deshabitada y las risas no podían tener un origen natural. Sin embargo, atribuí el fenómeno a la imaginación alterada por la tensión de la mudanza y continué con mi tarea. La tarde avanzaba y mientras me sumergía en la tarea de organizar mis pertenencias en la bodega improvisada, un sonido repentino me hizo sobresaltarme. Un portazo resonó a mis espaldas y al girarme, descubrí con sorpresa que la puerta se había cerrado sola, dejándome atrapado en la habitación. Un pánico momentáneo se apoderó de mí. Intenté abrir la puerta, forcejeando con el pomo y empujando con todas mis fuerzas, pero resistía como si estuviera sellada por una fuerza invisible. El silencio de la habitación se volvió opresivo, solo roto por el eco lejano de risas infantiles que ahora parecían más cercanas, como si estuvieran a punto de irrumpir en la habitación conmigo. Las risas infantiles se intensificaron, mezclándose con susurros que parecían formar palabras, aunque su significado se perdía en la turbulencia de mis pensamientos. La luz de la habitación parpadeaba, creando sombras que danzaban y se retorcían en las paredes. De pronto, las risas infantiles se detuvieron y la puerta dejó de estar trabada como si nada hubiera pasado. Un suspiro de alivio escapó de mis labios, aunque la sensación de inquietud persistía en el aire. La puerta se abría frente a mí, la atmósfera parecía haber recuperado la calma. Pero yo no podía dejar de preguntarme si lo que había experimentado era una simple ilusión de la mente o una verdad aterradora. Aquella noche, la angustia persistía en mis pensamientos mientras me dirigía hacia el dormitorio. La cama, aunque acogedora, se sentía como un refugio precario ante la presencia impredecible de la hacienda. Sin saber exactamente cómo actuar o qué hacer frente a lo inexplicable, decidí cerrar los ojos y rendirme al sueño, esperando que la noche no trajera consigo más sorpresas inquietantes. Sin embargo, la paz que anhelaba se desvaneció rápidamente. Sumido en el sueño, me encontré atrapado en una pesadilla que se retorcía en mi subconsciente. En la oscuridad de la habitación, una figura femenina, envuelta en sombras, ingresó sigilosamente. La mujer, de aspecto etéreo,
no mostró signos de percatarse de mi presencia, se sentó en los pies de la cama con una quietud inquietante, susurros incomprensibles escapando de sus labios. Lágrimas silenciosas caían de sus ojos, creando un ambiente cargado de tristeza y melancolía. Durante casi 5 minutos, la habitación resonó con su llanto penetrante y lastimero. Mis intentos por hablar o moverme fueron en vano, como si estuviera atrapado en un mundo paralelo, donde la comunicación era imposible. La mujer, ajena a mi presencia, continuó su lamento doloroso hasta que de repente, volvió su mirada hacia mí. Un susurro apenas audible se escapó de sus labios. Vete de aquí. Mi mente, atrapada entre el sueño y la vigilia, luchó por comprender el significado de esas palabras. Antes de que pudiera responder, la mujer se puso de pie, extendiendo sus brazos hacia mí. Fue entonces cuando noté la ausencia de sus manos. Sus muñones mostraban heridas que parecían no haber sanado. Desperté de golpe, con mi cuerpo empapado en sudor y mi corazón latiendo con fuerza. La pesadilla, aunque desvanecida, dejó una huella inquietante en mi mente y mi habitación, aunque un poco más fría que de costumbre, no mostraba signos de lo que había experimentado en el mundo de los sueños. La mañana siguiente llegó con una luz difusa que se filtraba a través de las cortinas. A pesar de la pesadilla, me obligué a enfrentar el nuevo día con una mezcla de determinación y ansiedad. La hacienda, con sus secretos y su historia entrelazada con lo desconocido, seguía siendo mi hogar y mi tormento. En un esfuerzo por tranquilizarme y despejar la inquietud que se aferraba a mí, decidí dar un paseo por los terrenos de la hacienda. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados. Mientras caminaba por los senderos serpenteantes, intenté dejar atrás las sombras de la habitación secreta y concentrarme en la belleza del entorno. Sin embargo, a medida que avanzaba entre los árboles frondosos, la serenidad del entorno se vio perturbada por una visión aterradora. A lo lejos, divisé 3 figuras suspendidas de las ramas de un antiguo árbol. El viento mecía sus cuerpos, que parecían retorcerse en el aire. La sorpresa y el horror se apoderaron de mí y un impulso de ayuda me impulsó a correr hacia la escena escalofriante. Cada paso resonaba en mis oídos mientras la distancia entre nosotros se reducía. Gritos desgarradores y la visión espeluznante de los cuerpos balanceándose se intensificaban con cada paso que daba. El viento susurraba palabras ininteligibles, como si la misma naturaleza llorara la tragedia que se estaba desarrollando ante mis ojos. Mi corazón latía con fuerza y la urgencia de llegar a tiempo para ayudar se apoderaba de mis pensamientos. Sin embargo, al llegar al lugar donde habían estado colgando, la realidad se desvaneció frente a mis ojos. No quedaba rastro alguno de la espeluznante visión. El árbol se alzaba imponente, sus ramas ondeaban suavemente con la brisa nocturna. El silencio solo lo rompía el susurro del viento entre las hojas. Me quedé paralizado y mis ojos escudriñaron cada rincón, buscando cualquier señal de lo que acababa de presenciar. Pero la realidad se cerró sobre mí como una pesada cortina de incertidumbre. La sensación de inquietud persistía, pero mi determinación para resolver el enigma que envolvía la hacienda había alcanzado su punto de quiebre. Harto de la situación sobrenatural que me envolvía, decidí tomar medidas drásticas y buscar ayuda externa. Opté por llamar a un cura, con la esperanza de que sus rituales sagrados pudieran purgar la propiedad de la maldición que parecía aferrarse a ella. Sin embargo, temía que si compartía todas mis experiencias, el clérigo me consideraría un lunático. En cambio, elegí ocultar la verdad y le mentí, diciendo que simplemente me gustaría que bendijera mi nuevo hogar para asegurarme de que estuviera protegido. El sacerdote aceptó mi solicitud con una sonrisa amable, ajeno a la oscura realidad que ocultaba mi petición. Al realizar la bendición, recorría cada rincón de la hacienda con oraciones sagradas y agua bendita. La solemnidad de sus gestos y la paz que parecía irradiar me ofrecieron un poco de esperanza, como si las fuerzas oscuras que acechaban la propiedad estuvieran siendo desafiadas. Esa noche, por primera vez desde mi llegada, el silencio reinó en la hacienda. No hubo risas infantiles, susurros incomprensibles ni visiones perturbadoras. Incluso durante el día, la sensación asfixiante que me había acompañado desde mi llegada parecía haberse disipado. Creí que finalmente había encontrado la paz que tanto anhelaba.
Convencido de que la bendición del sacerdote había surtido efecto, decidí aprovechar la tranquilidad aparente para retomar mi vida normal. Pensé que sería un buen día para dedicarme a mi pasión, la escritura. Me sumergí en la creación de historias, esperando que la inspiración fluyera sin obstáculos. Sin embargo, mientras me sumía en el mundo de las palabras, el sonido de un vaso cayendo al suelo rompió la quietud. La inquietud regresó de golpe y un escalofrío recorrió mi espalda. A pesar de la tranquilidad que reinaba en la hacienda, la perturbadora sensación de no estar solo persistía. Me dirigí rápidamente a la cocina, donde el desorden del vidrio roto confirmaba que no había sido una ilusión. Mientras limpiaba los restos del accidente, una sensación de pesadez en el aire me advertía de que algo no estaba bien. Mis ojos se movieron cautelosamente por la habitación, buscando cualquier indicio de la fuente del sonido. Fue entonces cuando mi mirada se encontró con la figura etérea de una persona vestida con ropas de la época de la Revolución. Mi corazón latió con fuerza y una oleada de pavor se apoderó de mí. La figura, apenas delineada por la tenue luz, traspasó la puerta de la habitación que hasta ese momento había resistido mis intentos de abrirla. La intriga superó mi miedo y decidí enfrentar directamente el misterio que se escondía detrás de esa puerta cerrada con llave. Armado con determinación, me dirigí hacia la habitación prohibida. La cerradura se resistió brevemente, pero con un esfuerzo decidido, logré forzarla y abrir la puerta. La habitación reveló un panorama congelado en el tiempo, muebles antiguos, ropas desgastadas y objetos que evocaban la época de la Revolución, adornaban el espacio polvoriento. Entre las sombras y el espacio polvoriento de la habitación secreta, mi mirada se posó en un baúl antiguo que yacía en un rincón olvidado. Con una mezcla de curiosidad y temor, decidí abrirlo, como si estuviera a punto de revelar secretos enterrados en el polvo del tiempo. Al levantar la pesada tapa del baúl, mi atención se centró en un montón de cartas amarillentas y un viejo cuaderno que emanaba el aroma del pasado. Las cartas parecían contener correspondencia de épocas pasadas, mensajes escritos con caligrafía que transportaba a un tiempo en el que las palabras eran cuidadosamente seleccionadas y las emociones se plasmaban con tinta sobre papel. Sin embargo, lo que más intrigó mi mente ávida de respuestas fue el cuaderno. Sus páginas desgastadas por el tiempo parecían contar la historia de un hombre que había habitado la hacienda mucho antes de que mi familia tuviera posesión de ella. A medida que leía, descubrí que este hombre, cuya cordura parecía deslizarse entre sus dedos, había experimentado sucesos inexplicables que lo acosaban día y noche. Las palabras escritas describían sombras que danzaban en las paredes, risas inquietantes que resonaban en la oscuridad y susurros que se filtraban en su mente. Mientras avanzaba en la lectura, la sensación de familiaridad con sus experiencias se volvía abrumadora, como si las páginas del cuaderno fueran un reflejo de mi propia realidad. Pero lo que realmente atrapó mi atención fue una historia dentro del cuaderno, una narración que se remontaba al primer habitante conocido de la hacienda, el carnicero, este hombre cuyo apodo enviaba escalofríos por mi espina dorsal. Era un asesino despiadado que se deleitaba en quitar la vida de sus víctimas de las maneras más inhumanas imaginables. Los lugareños, hastiados de la impunidad del carnicero debido a su riqueza y posición, finalmente tomaron la justicia en sus propias manos. Un acto de linchamiento y decapitación puso fin a la vida del asesino. Pero la leyenda no se extinguiría tan fácilmente. Se rumoreaba que su cuerpo yacía enterrado en algún rincón oscuro de la hacienda, mientras que su cabeza, separada de su cuerpo, había encontrado un destino más oscuro y desconocido. Desde aquel día, se contaba que el espíritu del carnicero deambulaba por la hacienda, una entidad sin paz que buscaba venganza o redención. La historia del cuaderno revelaba que, al igual que las sombras que me acosaban, este espíritu parecía no haber encontrado descanso a lo largo de los años. Las palabras en el cuaderno se volvían más intensas a medida que se sumergían en los detalles más horripilantes de los crímenes del carnicero. Mi mente se esforzaba por reconciliar la historia que se revelaba con la realidad que experimentaba en ese mismo momento. Decidí cerrar el cuaderno por un momento,
sintiendo la pesadez de la información que había absorbido. La hacienda, ahora envuelta en una oscuridad más profunda, parecía palpitar con una presencia que iba más allá de lo comprensible. La conexión entre el pasado siniestro y mi presente perturbador se revelaba lentamente y la hacienda se convertía en un laberinto de secretos que exigían ser desentrañados. La noche avanzaba, y la hacienda parecía susurrar historias olvidadas entre sus paredes. Mis pensamientos se sumergían en el dilema de enfrentar la verdad detrás de los eventos paranormales o huir de la morada maldita que ahora sabía que albergaba el espíritu vengativo del carnicero. Sin saber qué hacer y con el peso de la revelación del cuaderno aún resonando en mi mente, salí de la habitación polvorienta, sintiendo que las sombras me seguían como espectros curiosos. Sin embargo, al cruzar el umbral, una visión horripilante detuvo mi corazón en seco. Bajando las escaleras con una cadencia demoníaca, un hombre emergió de la oscuridad y a medida que descendía, su figura se volvía más discernible y fue en ese momento que mi respiración se entrecortó. El horror se apoderó de mí al darme cuenta de que aquel hombre no tenía cabeza. Un grito atrapado en mi garganta luchó por liberarse mientras mi mente lidiaba con la surrealidad de la escena ante mis ojos. Un escalofrío recorrió mi espalda y me dejó paralizado en el lugar. La hacienda, un refugio que alguna vez consideré mi hogar, ahora se revelaba como un reino de pesadillas inimaginables. El miedo se apoderó de mí y sin pensar, mi instinto de supervivencia se activó. Corrí sin mirar atrás, sintiendo el eco de pasos huecos persiguiéndome. La oscuridad de la hacienda parecía cerrarse sobre mí, mientras atravesaba pasillos y habitaciones, cada rincón resonando con la presencia inquietante de aquel ser sin cabeza. Mis pies golpeaban el suelo con un ritmo frenético y mi corazón latía en armonía con el pulso del terror. No sabía a dónde iba, solo quería escapar de la pesadilla que se había materializado en mi hogar recién heredado. Finalmente, llegué a la puerta principal y la abrí con un ímpetu que solo el pavor podía proporcionar. El aire fresco de la noche chocó contra mi rostro mientras atravesaba el umbral de la hacienda. Miré hacia atrás una última vez, esperando que la figura sin cabeza no emergiera de la penumbra para perseguirme más allá de sus paredes. Afortunadamente, la noche estaba despejada y la luna iluminaba el paisaje circundante. Con cada paso que me alejaba de la hacienda, sentía que el peso del horror disminuía. Sin embargo, el eco de risas infantiles, llantos angustiosos y susurros incomprensibles aún resonaba en mi mente. Una melodía tétrica que me recordaba que la maldición de la hacienda persistía, incluso en mi huida. Corrí sin dirección, dejando la hacienda y sus secretos en el pasado oscuro al que pertenecían. Jamás regresé a aquel lugar marcado por la presencia del carnicero y las almas atormentadas que lo acompañaban. La hacienda, con su majestuosidad decadente, quedó como una sombra en la memoria. Un recordatorio de que algunas historias están destinadas a quedar enterradas en los recovecos más oscuros del tiempo. Mi vida continuó, pero el horror de aquella experiencia nunca me abandonó por completo. En noches de silencio, las risas infantiles resonaban en mis sueños y la figura sin cabeza aparecía en mis pesadillas, recordando que el pasado y el presente estaban conectados por hilos invisibles de tragedia. Y así, la hacienda quedó atrás, sumida en la penumbra de su propio pasado trágico. Mi vida siguió adelante, pero la experiencia dejó una marca indeleble en mi alma. A veces en las noches más oscuras, cierro los ojos y todavía puedo sentir la presencia de la hacienda. Un recordatorio de que ciertos lugares están destinados a permanecer como portales hacia el horror eterno. Relatos anónimos.